Como mencionábamos, este equipo es un aire acondicionado Mirage, cuya capacidad de enfriamiento es de 18.000 BTUs. Su consumo nominal es de 1800 watts. El amperaje que registra como amperaje total es de 7.7 amperes. Este usa 900 gramos de refrigerante y es del tipo R22. Pues bien, la primera prueba que tenemos que hacer siempre, y que es por nuestra propia seguridad, es cuando vamos a ir a las terminales que se encuentran en la alimentación del equipo. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar nosotros nuestro amperímetro de gancho. Aquí está. Lo vamos a poner en la escala de continuidad, que es esta que está aquí. Y esta escala tiene una característica muy interesante, que cuando nosotros juntamos las dos puntas del multímetro entre sí, emite un tono que ahí se puede escuchar. Ese tono nos indicaría que hay continuidad a tierra o no. Por eso siempre lo primero que tenemos que hacer es ir a donde está la alimentación de línea 1, aquí lo limpio un poquito, en donde está línea 1 y el número 2. Entonces vamos a tomar una punta aquí y la otra parte la vamos a llevar a una parte de metal o a uno de los mismos tornillos de tierra, y no debe de marcar continuidad ni con línea 1 ni con línea 2. Con ninguno de los dos debe de marcar continuidad. Donde sí puede marcar continuidad es cuando lo tomamos en el tornillo en la parte del medio y lo tocamos en una de las láminas, porque quiere decir que este está atornillado. Si encontráramos que en línea 1 marcara continuidad o que en línea 2 marcara continuidad, eso quiere decir que el equipo está aterrizado. Así que nunca empecemos a destapar un equipo cuya tierra me esté marcando con continuidad. No debe de marcar continuidad. Esa prueba, como decíamos, la hacemos entonces con el amperímetro de gancho en la función de continuidad. Como no está aterrizado, entonces ahora con confianza puedo empezar a abrir el equipo, y al abrir el equipo yo siempre debo de tener ciertos cuidados. El primer cuidado es que voy a quitar todos los tornillos que están en la parte de la tapa. Siempre vienen alrededor de la tapa una serie de tornillos, los cuales pueden venir hasta el final y en los laterales, de tal forma que yo voy a quitar la tapa. Ya quité los tornillos previamente para no tomar tanto tiempo en la grabación. Entonces quito la tapa, y al retirar la tapa entonces yo voy a empezar a familiarizarme con lo que son los componentes del equipo. Hay muchas pruebas que se pueden hacer directamente en el equipo y hay pruebas que se requeriría destaparlo. Como en este caso nosotros vamos a hacer la preparación para el mantenimiento preventivo, vamos entonces a quitar todos los tornillos para quitar todas las láminas. Siempre en la parte de hasta abajo vienen varios tornillos sujetando la tapa, 1, 2, 3, que es donde vienen los conectores para poder hacer la unión con las líneas. Vamos a quitar también unos tornillos que están en esta parte de aquí, que sujetan a la lámina en donde están las conexiones eléctricas. Y vamos a quitar todos los tornillos de la base que se encuentran en alrededor por ambos lados, de tal manera que lo podamos separar. Algo importante es que todos los equipos ya vienen diseñados con algún tipo de agarre o ensamble especial, como este que usted y yo podemos encontrar aquí, en donde vemos estas guías que van a entrar de forma diagonal sobre las tapas. Esto es para que se puedan cerrar y que queden perfectamente ensambladas. Ahorita yo ya previamente solté todas las líneas que son las conexiones que van a estar armando todo lo que es el equipo. Por esa razón yo puedo soltarlo en esta parte de aquí. Una vez que lo suelto, lo voy a abrir con cuidado para que esta parte no tenga ningún problema. Lo voy a liberar de la parte de atrás y voy a sacar completa esta tapa. No olviden quitar los tornillos que están sujetando la barra de lo que es el motor. Entonces aquí yo lo puedo abrir.
Y una vez que lo he abierto con cuidado, lo voy a retirar. Y una vez que lo retiro, ya me queda completamente libre la unidad condensadora. Estamos hablando que para esto fueron aproximadamente 8 o 10 tornillos del tipo Phillips o del tipo estrella, que son los que se están manejando. Ahora bien, como las primeras pruebas que tengo que hacer es, antes que nada, yo voy a tratar de familiarizarme con lo que es todo el equipo. Así que vamos a hacer un recorrido para poder identificar cuáles son las características que tiene mi unidad. Primero que nada, aquí yo voy a tratar de familiarizarme. Todas estas partes que se ve aquí todo como muy enredado es el cableado eléctrico, muy sencillo. Ahorita lo vamos a descifrar y nos vamos a dar cuenta cómo es. Hacia la parte de abajo, ahí en el centro, se ve el compresor. Aquí se ven las líneas que alimentan al condensador. Y aquí va saliendo todo lo que son las líneas del condensador. Esta es la parte del condensador que está siempre expuesto. Ahí podemos ver un poco lo que vendría siendo el brillo de la luz que circula a través de él. Cuando está muy sucio no se alcanza a apreciar nada. Aquí vemos lo que viene siendo el condensador por la parte interna. Aquí vemos lo que viene siendo entonces el motor fan, que es el del condensador. Este es el encargado de poder enfriar al condensador. Ahí lo estamos viendo. Y siguiendo hacia mi derecha, aquí entonces podemos observar lo que viene siendo el condensador, la cobija o el antivibrador, que en realidad su función es absorber el ruido, no tanto la temperatura. Es una discusión que hay con muchos de los técnicos. Ahí vemos entonces todo lo que es el recorrido general del equipo. Y bueno, vamos a empezar a hacer ahora un cierto grupo de pruebas. Y ese grupo de pruebas me va a indicar que tengo que empezar siempre por las pruebas del tipo eléctrico. Entonces, toda vez que yo empiece a trabajar con esto, siempre necesitamos nosotros iniciar de la manera siguiente. Siempre vamos a empezar por la parte de las pruebas eléctricas. Y esas pruebas eléctricas entonces se van a referir al condensador, o llamado también capacitor. Siempre manejamos nosotros dos tipos de capacitores: el capacitor que se utiliza para el motor del abanico y el capacitor que se utiliza para el compresor. Empecemos con el capacitor del compresor. Es este que tenemos aquí. Entonces vamos a hacer un acercamiento por algo que les quiero comentar muy importante. Muy importante. Aquí vamos a ver. Correcto. Siempre y cuando nosotros queramos quitar las terminales de lo que es el compresor, de los cables que van al compresor o del capacitor, siempre tenemos que observar que aquí hay una terminal que viene con este como ganchito. Este como ganchito, si nosotros no lo removemos, tanto en una como en la otra terminal, vamos a batallar muchísimo y podemos darle jalones al grado que podemos hasta arrancar la terminal. Por eso, por favor, observe cómo con el desarmador voy a oprimir esta parte de la terminal, y una vez que la oprimo la jalo muy sencillo hacia afuera. Yo quiero mostrar aquí en la cámara que esta punta que viene aquí, este es el ganchito al que yo me refiero. Este ganchito tiene como objeto que cuando entre en la terminal haga un candado con lo que es el orificio del capacitor. Por lo tanto, yo no me voy a agarrar con las terminales a jalar y jalar y jalar y jalar tratando de quitarla. Yo lo que voy a hacer es que voy a mover su forro eléctrico, voy a ir hacia donde está el candadito, oprimo entonces con el desarmador el candadito y sale muy fácilmente la terminal cuando nosotros oprimimos ese candadito. Aquí les quiero mostrar nuevamente.
Este es el candado que viene en la terminal. Una vez que quitamos el candado de la terminal, entonces ahora ya podemos retirar nosotros libremente el capacitor. Por lo tanto, tomamos lo que viene siendo nuestro desarmador, y al tomar el desarmador, entonces ahora lo que hacemos es que vamos a quitar los tornillos que están sujetando el cincho en donde el capacitor está instalado. Para eso entonces simplemente retiramos los tornillos, y una vez que retiramos los tornillos quitamos el cincho, y una vez que quitamos el cincho podemos ahora tener ya libre el capacitor para poder hacer las pruebas que a él le corresponden. Aquí quedaría para nosotros ya libre el capacitor. Ahora bien, las pruebas que nosotros le vamos a hacer al capacitor siempre van a ser dos: la prueba de capacitancia y la prueba que corresponde a la carga y descarga del capacitor. Entonces, para eso yo voy a hacer lo siguiente: voy a acercar aquí mi equipo con el que voy a hacer dicha prueba. Voy a poner el capacitor en una posición en donde no se me mueva. Aquí puede ser. Voy a poner entonces mi aparato de medición. Lo voy a poner en la escala de la capacitancia. Voy a tomar las puntas y simplemente para que no se nos caiga lo voy a poner aquí por un lado en donde lo pueda yo fijar. Y entonces yo voy a tomar la medición y vamos a ver qué capacidad me marca el capacitor, y una vez que me marque el capacitor su fuerza lo vamos a poder entonces medir. Para eso entonces yo voy a tomar el capacitor y vamos a buscar aquí en donde el brillo de la luz me permita con toda claridad poder ver su capacidad. Muy bien, por aquí está. Está un poco complicado por la posición en donde lo trae y porque en el ajuste de brillo siempre se me mueve un poquito, pero vamos a ver, ahí está. Ahí podemos ver con toda claridad que es un capacitor de 35 microfaradios a 450 Bac con un porcentaje de 5% más menos. Ahí con toda claridad ahí se puede ver. Ok, entonces ahora vamos a proceder a hacer la prueba, y en esta prueba vamos a medir que el capacitor esté dentro de ese valor o rango de tolerancia que equivale a los 35 microfaradios. Entonces yo voy a tomar las puntas de mi multímetro y voy a aprovechar en tomar la lectura en la parte media en donde esté libre, y ahí yo voy a tomar la medición, y entonces puedo registrar y puedo ver que ahora me está marcando 34.8. Sí, ahí está, 34.7, 34.8 microfaradios. Quiere decir que este capacitor se encuentra dentro de su rango de tolerancia, y vamos a pensar que ese rango puede ir decreciendo o bajando en la medida que el equipo vaya disminuyendo en su vida de uso, en su tiempo general. Ok, entonces aquí tenemos esa prueba, y la misma prueba que le hicimos a este capacitor se la tenemos que hacer ahora al siguiente capacitor, que viene siendo el capacitor que le da servicio de arranque al pequeño motor que vimos hace un instante. Para esto yo debo de hacer de nuevo el mismo movimiento de las terminales y con cuidado quitarlas. Así que lo que vamos a hacer ahora siempre es quitar de su base este segundo capacitor. Pudimos ver en la clase anterior que puede haber dos
tipos de equipos, los que vengan con un capacitor dual o los que vengan con un capacitor sencillo. Entonces aquí yo voy a tratar de mostrarles la capacidad de este capacitor. Aquí podemos ver que es un capacitor de 2.5 microfaradios con una tolerancia de 5% más menos y que también es para 450 Back. Ahora bien, observe por favor lo siguiente. Voy a tratar de mover el forro de lo que es la terminal. Y una vez que muevo el forro de lo que es la terminal, ahí podemos ver nuevamente que aparece la cejita. Aparece la terminal. Entonces lo que voy a hacer es que con un desarmador voy a volver a oprimir dicha terminal en la parte de la cejita. La vamos a oprimir y oprimida entonces vamos a tratar de sacar lo que sería la terminal del capacitor. Entonces lo oprimimos aquí, la cejita, y una vez que oprimimos la ceja, sale muy fácilmente la terminal. Siempre es importante o es un buen consejo que antes de que nosotros desconectemos todo, pues podamos tomar una fotografía de dónde van cada una de las terminales para que entonces a la hora de conectar o de armar no tengamos ningún problema. En este caso yo ya previamente tomé las fotos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a quitar las terminales para poder medir correctamente al capacitor. Entonces lo oprimimos aquí, la orejita del candado, quitamos la terminal, aquí la otra, oprimimos y quitamos la terminal. Y ahora ya tenemos libre el capacitor. Aquí está, listo para que podamos hacer nosotros la prueba de la capacitancia. Esa prueba me va a ayudar entonces a determinar si el capacitor se encuentra dentro del rango que yo necesito. Ahí, como podemos ver entonces, es un capacitor de 2,5 microfaradios. Entonces vamos a colocar ahora en una parte donde podamos tener visible lo que viene siendo el valor de lo que es la prueba. Vamos a cerrar la toma y entonces vamos a participar en donde se pueda ver correctamente el valor de medición. Entonces yo voy a tomar las puntas. Al tomar las puntas voy a poner una en la terminal de afuera y otra en la terminal de adentro y voy a hacer dicha prueba hasta que pueda yo leer correctamente cuántos son los microfaradios que me está marcando el capacitor. Entonces una punta la puedo poner ahí y la otra punta la puedo poner aquí. Ahí vemos exactamente que nos marca 2,4 microfaradios, cuando este es un capacitor de 2.5. Quiere decir que él todavía se encuentra en un rango aceptable. Es un capacitor que podemos utilizar todavía para poderlo seguir dejando instalado. Entonces quito mi equipo de medición y continúo con las pruebas de mi sistema. Ahora, lo que yo voy a hacer aquí, como estamos hablando ahorita de pruebas de funcionamiento eléctrico, antes de descifrar todo este puño de cables, pues voy a irme directamente a las pruebas que corresponden a lo que es el compresor. Entonces para eso voy a quitar estos dos tornillos que están en esta parte. Al quitar estos dos tornillos, yo voy a poder mover completamente la tapa de las conexiones eléctricas. Y con esta tapa yo la puedo girar hacia la parte de arriba. Y al girarla hacia la parte de arriba, entonces ahora ya tengo más a la mano lo que es mi compresor. Ahora, en esta tapa del compresor, usted va a poder observar que se encuentran las terminales de lo que es la
tapa que indica cuál es el común, cuál es el run y cuál es el star. Vamos a hacer un acercamiento. Bien, aquí podemos ver en base a este acercamiento con toda claridad que están marcadas del lado izquierdo la terminal con la letra C, en la parte de arriba la terminal con la letra S y en la parte de abajo del lado derecho la terminal con la letra R. Común, Start y Run. Ahora vamos a retirar esa tapa, porque al retirar la tapa vamos a hacer ahí mismo las pruebas relacionadas a la resistencia en ohms para las bobinas. Para poder retirar esta tapa es necesario siempre poder quitar esta protección que de fábrica le ponen al equipo para poder determinar que no ha sido violado, que no ha sido quitado. Entonces siempre esta cobertura viene solo en aquellos equipos que son de alguna manera nuevos. Cuando nosotros lo quitamos, nos vamos a dar cuenta que en la parte de aquí abajo viene una tuerca y que esa tuerca nos va a ayudar a estar cubriendo o protegiendo entonces la tapa para que no podamos nosotros quitarla tan fácilmente. Para eso siempre vamos a recomendar entonces que utilicemos un desarmador que puede ser como este. Este desarmador nosotros lo conocemos como un desarmador de 6 puntas. Entonces yo le voy a quitar esta punta que tiene aquí y ahora vamos a tratar de ponerla directamente hasta el fondo para poder quitar entonces la tuerca, que esta tuerca es la que cubre la terminal de la caja de las terminales. Entonces aquí la quitamos por completo. Y una vez que quitamos esa tuerca, vamos a tratar de liberar lo que vendría siendo la caja de las conexiones. Entonces aquí quitamos la tuerca. Y una vez que quitamos la tuerca, vamos a liberar la tapa de las conexiones. Puede ser que se sienta que viene ligeramente pegada. ¿Por qué? Porque trae un empaque en la parte del fondo. Cuando quitamos la tapa, confirmamos las letras con toda claridad ahora: común, start y run. Y al moverlas, aparecen ahora en la parte de abajo ya nuestras terminales con los cables que vienen a la alimentación del compresor. Este es un equipo que no se había revisado y que por lo tanto vamos a empezar a hacer la revisión de los valores de los ohms. Entonces para eso vamos a ocupar ahora tomar otra vez la identificación de una foto de cómo vienen los cables, qué color de cable viene conectado en cada una de las terminales. Para facilitar nuestro trabajo vamos a utilizar unas pinzas y con esas pinzas vamos a tomar con cuidado la terminal y la vamos a jalar suavemente hacia arriba, de tal manera que podamos mover o retirar dichas terminales sin dañar los protectores. Este es un compresor de 2 toneladas, que este compresor no trae protector térmico externo. Este va a traer el protector térmico interno. Entonces aquí podemos ver la otra parte de lo que estuvimos viendo en la clase, que son las terminales que corresponden al compresor. Las terminales eléctricas, en donde nosotros vamos a medir el valor de resistencia que nos marca cada una de ellas. Para eso entonces vamos a preparar de nuevo nuestro aparato de los ohms y vamos a realizar cada una de las mediciones. Para eso entonces seguimos utilizando nuestro amperímetro de gancho. Lo vamos a poner en alguna posición que no sea cómoda
para la lectura, que nos ayude a que en donde estemos tomando la lectura podamos ver fácilmente cuál es el valor de resistencia que nos va a marcar al hacer esta prueba. Recordemos que no importan los colores del multímetro, en este caso es la función, por lo tanto lo vamos a ajustar en la escala de los ohms. Cuando en el multímetro lo ponemos en la escala de los ohms, aparece en la pantalla la asignación OL. OL en la pantalla nos quiere decir fuera de rango, en inglés out limit. Por lo tanto debe de marcar siempre ese valor. Y una vez que nosotros vamos a empezar a hacer la medición, lo que tenemos que hacer siempre es lo siguiente. Tenemos que unir las dos puntas del multímetro, en donde al unirlas, rojo y negro, marque continuidad, que chifla y que después se ajuste a ceros. Ahí podemos ver nosotros con toda claridad que el multímetro ya se calibró a ceros. Entonces podemos tener ahí nuestro valor de resistencia. Para eso entonces nosotros vamos a hacer una prueba en donde vamos a ir valorando esta medición. Entonces, para eso vamos a tomar los valores que hay, sin importarnos cuál era el común o cuál era el run o cuál era el star. Primera prueba la vamos a hacer de la prueba de la punta del lado izquierdo a la punta del lado derecho, y ahí vamos a ver que nos marca 1.4. En esta posición voy a tratar de mover el amperímetro de gancho a otro punto en donde podamos ver con más claridad el valor de la lectura y que podamos ver con toda seguridad qué valor es, qué número es el que marca. Aquí lo tenemos. Ahí nos estorba un poquito el brillo de la luz. Vamos a ver si ahí se ve mejor. Ok. Aquí tenemos entonces 1.4 entre la terminal del lado izquierdo y la del lado derecho. Ahora, sin moverla del punto del lado izquierdo, voy a cambiar la lectura ahora a la otra que me faltaba. Y aquí yo voy a tener un rango que va a ser entonces de 2.1. Y ahora voy a tomar la última lectura, que es la que me falta entre estos dos. Y tengo entonces 3.6. Si nosotros repasamos y vemos entonces las condiciones de las terminales, podemos encontrar que entre esta terminal y esta otra terminal tenemos los valores más grandes, siendo entonces el valor mayor la cantidad que es la suma de los dos. Aquí tengo entonces 3.6 ohms. 3.6 ohms. Por lo tanto, entre estos dos, que es la cantidad mayor, el que me queda libre, que las puntas no están tocando, ese sería el común. Lo que quiere decir que esta terminal, la del lado izquierdo, como lo estamos viendo en la pantalla, esa sería el común. Ahora, del común voy a buscar la lectura mediana. Vamos a ver otra vez. Aquí era la suma de los dos, que era 3,6. Por lo tanto, una punta la voy a poner en el común y ahora la otra punta la voy a poner en este lado. Aquí me dice 2.1 hacia allá. Y de este lado me dice 1.4. Vamos a ver. 2.1 más 1.4, ¿cuánto me da? 3.6, que vendría siendo entonces la suma de las dos bobinas. Ahí está, 3.6. Quiere decir entonces que como entre esta terminal y esta terminal encontré el valor mediano,
Esta que queda aquí sería el punto llamado run, quedando entonces al lado izquierdo lo que sería el común. En la parte de abajo del lado derecho sería el run y en la parte de arriba del lado izquierdo sería el start. Y vamos a ver qué dice la tapa. Vamos a ver si en la tapa hay alguna coincidencia. Ahí lo tenemos. Común al lado izquierdo, run abajo del lado derecho y arriba el start. Y fue como nos dieron los valores. Por lo tanto, entre el run y el start me dio 3.6. Entre el común y el start me dio el valor mediano y entre el común y el run me dio el valor pequeño. Una vez que yo he hecho estas pruebas, ya determino correctamente, número 1, que la bobina no está abierta, que la bobina no está sobrecalentada porque está dentro del rango que el fabricante me marca. Pero me falta hacer ahora entonces la prueba de que el equipo, saber si el equipo está aterrizado o no. ¿Y qué quiere decir aterrizado? Si el equipo da toques. Al saber si el equipo da toques, siempre voy a poner cada una de las terminales, mi multímetro en la punta de las terminales, y la otra punta del multímetro la voy a poner en una parte de cobre en donde no haya ni pintura, ni aceite, ni grasa. Y si llegara a marcar continuidad, es decir, si chifla, eso quiere decir entonces que el compresor está aterrizado. Así que pongo una punta en el run y la otra punta en una tubería de cobre y no me marca nada. Otra punta la pongo en el común y sigo con la punta de cobre y no me marca nada. Y lo mismo voy a hacer con el start. Y ninguna de las tres debe de chiflar. Si chiflara sería como si esto marcara. Si usted se da cuenta, aquí me voy a recargar en una tubería y aquí estoy recargado en la otra tubería y ahí está marcando continuidad. Si esta reacción la hiciera al medir con cualquiera de las tres terminales, eso quiere decir que el compresor está aterrizado, es decir, da toques. En este caso, nuestro equipo no está ni con las bobinas abiertas porque marcaron entre todas sus relaciones. Tampoco está con las bobinas cruzadas porque me dio valores diferentes. Tampoco está aterrizado y tampoco se encuentra sobrecalentado, lo que quiere decir que este compresor en la parte de sus bobinas está bien. El capacitor que probamos de este compresor, que es un capacitor, aquí lo ven ustedes, que es un capacitor de 35 microfaradios, está dentro de su rango correcto, pues marca todavía 34.5. Lo que quiere decir entonces que eléctricamente solo nos quedaría entender su diagrama y ver sus conexiones eléctricas para determinar si trabaja correctamente este compresor o no. Así que voy a preparar para poder hacer las siguientes pruebas. Muy bien. En este punto, lo único que hice fue soltar el cincho. Al soltar el cincho, esto lo hice con el objeto de poder liberar los cables y poder analizarlos de una mejor manera. Entonces aquí yo voy a separar estos cables, quitando de aquí esta terminal también. Estos cables son los que corresponden al motor. Si se dan cuenta, pasan por la parte de aquí y se van a la parte de allá atrás. Quiere decir que esos son los cables que corresponden al fan. En el fan, al igual que el compresor, tendremos entonces tres cables que corresponden a tres terminales, como si fuera en el compresor el común, el start y el run.
Estos tres cables serían entonces el negro, el rojo y el café. Al tomar yo la lectura entre estos cables, yo voy a poder determinar, de acuerdo a la resistencia, cuál de ellos qué función tiene. Si es el común, si es el star o si es el run. Para facilitar estas pruebas, voy a utilizar yo un juego de caimanes o un juego de puntas que voy a conectar en las puntas de mi multímetro. Hay algunos multímetros que cuando tú los compras, ellos ya traen esas puntas con terminales de tipo caimán. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Aquí yo voy a poner mi multímetro, lo dejo por aquí a la mano. Ahí yo lo puedo ver con toda claridad. Ahora voy a tomar y en las puntas de mi multímetro, como son estas que están aquí, en la roja voy a colocar este cable naranja y lo dejo por ahí a la mano. Y en la negra voy a colocar este cable de color negro. Y ahora los extremos de los cables los voy a utilizar para ponerlos en cada una de las terminales. Y voy a empezar a hacer de nuevo 3 lecturas. Primero, voy a leer entre el cable de color café, pongo una pinza aquí y la voy a poner la otra pinza en el cable de color rojo. Yo no sé cuál es el común, cuál es el star o cuál es el run. Aquí simplemente estoy poniendo estas puntas aquí. Pero la pregunta es, ¿por qué el multímetro no me marca nada? Bueno, vamos a ver en qué escala tengo yo puesto entonces el multímetro. El multímetro lo tengo colocado en una escala que no es la adecuada, ya que la pantalla me indica voltaje de corriente alterna y yo no voy a hacer una prueba de voltaje, yo lo tengo que poner en una prueba que diga ohms. Ahí podemos ver entonces que el multímetro ya me está marcando 299.3 ohms. ¿Entre qué colores de cables? Entre el rojo y el café. Allá está. Esta es mi lectura. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a quitarlo de aquí y lo voy a cambiar por el cable de color negro. Por lo tanto, ahora voy a leer cable rojo contra cable negro. Allá está. O agarré otro cable de otro color negro que no es el que yo quería. Entonces vamos a cambiar la conexión. Muy bien, aquí cambié el multímetro para tener ahora la referencia con otro y no solamente con el amperímetro de gancho. Aquí quedamos entonces que estoy midiendo lo que serían las terminales que corresponden al rojo. Aquí está el rojo y aquí está entonces el negro. El rojo con negro me dan 168. Acuérdense que el otro valor fue 299. Por lo tanto, desconecto el rojo y ahora conecto el café. Ahora fíjese el valor. Aquí me da 131, 132 casi. Por lo tanto, 131 sería la lectura más pequeña. Después, 168 sería la lectura mediana. Por lo tanto, si yo midiera entre estos dos, yo tengo la suma de los dos, 299. Como tengo el 299 entre el rojo y el café, eso quiere decir que el que queda libre ahorita, este que queda libre, sería el común. Por lo tanto, cable de color negro sería el común. Después,
como el negro con el rojo me dio 166, que es mayor, este de aquí me daría entonces que el rojo es el start. Y como este fue la lectura menor que me dio 133, quiere decir que el de color café sería entonces el run. Quedando entonces negro común, café run, rojo start para este motor. Negro común, café el run y el rojo el start. Y así lo voy a conectar para que yo pueda entender correctamente cuáles son la posición de cada uno de ellos a la hora de poner el capacitor y que entonces no tenga yo ningún problema. Ok, una vez probados los capacitores y probado el compresor, vamos a hacer un seguimiento de lo que sería la alimentación eléctrica. Entonces, para esto vamos a empezar desde lo que sería por donde llega la señal que viene de la unidad interior. Aquí podemos ver entonces dos terminales, una marcada con N1 y la otra marcada con el número 2. Vamos a seguir la marcada con la N1. Lo primero que vamos a ver es que de aquí sale un cable azul, que este cable va y alimenta directamente al capacitor. Aquí lo podemos ver entonces como este cable va y alimenta directamente, aquí viene y entra al capacitor. Recuerden, este no es un capacitor dual, lo que quiere decir que es un capacitor sencillo. De aquí mismo, como está entrando al capacitor, le llamamos nosotros línea 2, cumpliendo entonces con la regla que siempre la línea 2 llega directamente al capacitor y de ahí va a salir por este cable de color azul que va a bajar y va a ir a hacer contacto directamente ¿a dónde? Bueno, a la señal que tenemos en el cable azul que va a dar al compresor, que es este cable que viene aquí. Aquí está en la parte de abajo, aquí está su asignación de color y aquí lo vamos a encontrar. Aquí vemos cable azul, aquí está. El cable azul es el que entra directamente al run del compresor. Ya cumplimos con el compresor. Ahora vamos a ver, de aquí mismo, de donde está la terminal de color azul, esta que está aquí, de aquí mismo sale este otro cable negro que trae un identificador azul. Este cable negro, entonces, es el que va a ir directamente hacia el motor del fan. No importa si manejan ellos una codificación cruzada en colores o en asignaciones. Aquí ya le está llegando fase 1 directamente al motor, así como le llega la misma fase al capacitor. Ahora bien, cuando el capacitor genere su disparo de arranque, esa señal fuerte y poderosa va a salir por el cable amarillo. Y este cable amarillo viene y entra en este mazo de cables que va a ir y se va a dar vuelta y va a conectar directamente a este amarillo que es el start, el arranque del compresor. Cumpliendo entonces con la regla que dice que siempre la salida del capacitor debe de ir al arranque. En este caso, al arranque del compresor. Cable de color amarillo. Entonces entra el cable de color amarillo y ya estamos cumpliendo con esa regla. Ahora vamos a ver qué pasa en esta otra terminal, la que está marcada con el número 2. Aquí tenemos, para empezar, voy a mover este cable para que se vean los colores. Ahí tenemos dos cables, un cable grueso de color negro y un cable negro más delgado. Vamos a ver, este cable grueso de color más negro viene, da la vuelta y entra al grupo de cables que corresponden al compresor.
Siendo entonces este cable negro, entra por aquí, da la vuelta, baja por el espagueti y va a llegar a conectarse aquí, siendo el común del compresor. Por lo tanto, desde aquí sale, da la vuelta, entra por aquí, sube, baja a través del espagueti y llega directamente a la terminal, que es el común del compresor. Ahí ya terminamos con los cables del compresor. El amarillo, ¿de dónde viene? El amarillo viene de la salida del capacitor. El azul, ¿de dónde viene? De la entrada del capacitor. Así que ahí ya se está cumpliendo perfectamente con el capacitor. Ahora el que nos falta es el motor del fan. Para eso entonces aquí tenemos este otro cable de color negro. Este cable de color negro, vamos a seguirlo. Aquí viene, da la vuelta y va y se conecta ¿en dónde? En la entrada del segundo capacitor. Y de este segundo capacitor aquí se está conectando el cable de color café, que es el run. Por lo tanto, el run ya está alimentado. La salida del capacitor, que es este rojo, va a ir a dar a lo que es el start. Ahí tenemos nosotros entonces el arranque. Y aunque se ve muy enredosa toda esta conexión, si nosotros la extendemos y si separamos los cables, nos vamos a dar cuenta que coincide exactamente con nuestros diagramas. Ahora, es importante recordar que este cable verde, que se ve como muy estorboso, este cable verde es la tierra para el fan. Aquí está, la tierra para el fan. Este otro cable verde que se ve también aquí muy estorboso, verde con amarillo, es la tierra que va a ir a conectarse al compresor. Por lo tanto, tengo tierra al compresor a través de este amarillo con verde y tierra para el fan a través de este otro amarillo con verde. Los demás cables es lo mismo que vimos nosotros en los diagramas de las conexiones. Si acaso aquí lo único que nos hace falta entonces conectar correctamente sería las terminales que corresponden al compresor. Entonces para eso yo voy a quitar de nuevo este tornillo de aquí para poder hacer la conexión de los cables al compresor. Quedando entonces, volteo esta tapa, la quito de su guía con cuidado, la puedo voltear, la puedo mover hacia un lado, acá está, que no me estorbe. Ahora tengo libres los 3 contactos del compresor. Recuerden que habíamos encontrado que este de este lado era el llamado común, el de abajo era el llamado run y el del lado de arriba era el izquierdo. Por lo tanto, voy a tomar de este bloque primero el izquierdo y el izquierdo lo voy a conectar en la terminal que le corresponde ¿a quién? Al start. Entonces presento la terminal, la acomodo y la inserto, siempre que quede hasta el fondo. Después, un poco por fuera, voy a mover el cable y aquí va a quedar el cable de color negro, que es el que le llamamos el común. Entonces hago lo mismo, presento la terminal, la acomodo, la alineo y la llevo hasta el fondo. Por último, tengo este cable de color azul, que es el que viene del capacitor. Entonces presento el cable, lo pongo en su terminal y lo bajo. Y me aseguro de que los 3 hagan muy buen contacto. ¿Cómo quedó mi conexión entonces? Cable negro, el común, es alimentación. Cable azul, el run, es la otra alimentación. Y el cable amarillo es el arranque. Entonces ahí estoy cumpliendo con las condiciones que me exigía el diagrama. Y ahora lo voy a confirmar con la tapa. Entonces aquí puedo ver con toda claridad que el común, el start y el run corresponden a las posiciones que yo voy a manejar. Entonces esta tapa la voy a colocar aquí, voy a ver que el tornillo baje por su interior y voy a acomodar los cables correctamente para que siempre queden cubiertos por el protector. Y en este momento yo ya sé
que mi compresor eléctricamente está bien, que no tengo ningún problema de conexiones, ningún problema de aterrizaje ni de bobinas. Podría yo entonces ya energizar el compresor para hacer las pruebas relacionadas a la capacidad o fuerza, sin que antes yo vuelva a conectar esta tapa en su posición. Les recuerdo que aquí vamos a tener una serie, vamos a mencionarlo así como de cejas. Déjenme, le voy a mencionar estas pequeñas partes levantadas que están aquí, una y esta otra acá, tienen que enganchar sobre esta parte de la tapa en cada una de las ranuras. Entonces yo la voy a guiar, la levanto un poco, entran las cejas y ahí ya se sostiene. Ahora lo que voy a hacer es ponerle los tornillos en los orificios que le corresponden para poder sellarlo y dejarla entonces lo más fija posible. Entonces esa tapa ya queda de nuevo en su posición, que es la parte trasera la que la está fijando, y va a quedar pendiente la parte de enfrente, que es donde se sujeta con la tapa final. Al sujetarla con la tapa final es donde van a quedar estos tornillos sujetándola. Entonces ahí ya podemos ver que ya queda fija la tapa. Ahí nos dice el capacitor que es de 35 microfaradios a 450 Bac. Aquí tenemos entonces ya el análisis general de las conexiones eléctricas de mi unidad condensadora. A continuación vamos a hacer la descripción de los componentes necesarios para poder hacer el mantenimiento y ver en qué consistiría dicho mantenimiento preventivo.